Bienvenidos a esta decimocuarta clase, programa de nuestro estudio bíblico, La armadura del cristiano. Estamos en medio de una guerra espiritual, nuestros enemigos quedan definidos claramente como la carne, el mundo o el sistema que opera en el mundo y también el príncipe que está al frente de toda esa corriente que es el diablo o Satanás. Hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado, lo estáis viendo allí en vuestras pantallas, a Manuel. Queremos saludarte y preguntarte cómo estás. Muy buena, pues muy bien, contento de volver a estar con vosotros. Es un honor, un privilegio, una bendición y bueno, pues expectante de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, ¿eh? Muy bien, gracias Gracias, Manuel. gracias Es, por la invitación. no, pues gracias a ti por estar y por tu tiempo. Y también queremos aprovechar a todos los que nos estáis viendo, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like al vídeo, compártelo con tus amistades, con tus amigos, compañeros, gente también de la iglesia. Y habiendo dicho esto, bueno, pues directamente entramos estamos viendo al programa, a la enseñanza, estamos viendo la coraza de justicia. Esta es la tercera clase ya. Hasta la fecha de hoy, Manuel, pues con Junior, con Félix en programas anteriores, hemos visto la importancia de la santidad, cómo somos justificados, pero y al mismo tiempo vivimos de esa manera recta, justa, correcta. La primera pregunta que yo te quiero hacer en este sentido es, ¿cómo podemos mantenernos en una vida de santidad? Entendemos que es la posición que en Cristo obtenemos por pura gracia. Dios nos ve como ese pueblo santo, apartado, separado, consagrado para Él, pero ¿cómo podemos mantenernos de una manera práctica en nuestro día a día, en esa santidad que el Señor quiere y que nosotros también necesitamos, ¿no? Bueno, pues para responder a esta cuestión que me Mm, preguntas, que es una cuestión muy importante, cómo mantenernos en una vida de santidad. Vamos a poder ver hoy, aunque parezca que son muchas y que son muy largas, vamos a ver que son mm, importantes y que va a pasar de una forma amena. Pues vamos a ver 10 cuestiones, yo quiero compartir 10 ok. cuestiones que nos van a ayudar a entender cómo mantenernos en una vida en santidad. Y la primera Ok. de esas cuestiones es poner buenos cimientos en nuestra vida, ¿no? Así es. Entendemos que solamente hay un fundamento para edificar la justicia de Dios en nuestro ser, y esto es por medio de un corazón transformado por el poder santificador del Espíritu de Dios en nosotros. Mm, Entonces tenemos que ser santificados antes de poder vivir en santidad. Esto es importante de que lo entendamos, ¿no? claro, Antes de poder vivir en santidad tenemos que ser santificados. Por claro. poner un ejemplo, es como un barco. Si cogemos un barco que no está bien construido, que no está bien calafateado, pues ese barco no va a Mm, flotar, se va a hundir, ¿no? Entonces, con nosotros pasa lo mismo. Si no estamos santificados, pues no mm, vamos a poder vivir claro. en santidad, ¿no? Entonces, eh, si nuestro corazón no ha sido moldeado por la obra del Espíritu Santo y formado según la ley de la nueva criatura, de la que nos habla 2 Corintios 5:17, ese nuevo nacimiento, esa nueva Sí, naturaleza que se produce en nosotros, pues nunca podremos tener una vida en santidad. claro. Porque al final la santidad es el aceite de la gracia en el corazón que alimenta la llama de la vida cristiana, ¿no? Es Mm, la lámpara, la santidad de vida, ¿verdad? Y mm, esta transformación completa del corazón eh, la debemos examinar en nosotros. Es decir, debemos tener la seguridad que se ha producido en nosotros. ¿Cómo? Haciéndonos dos preguntas y respondiendo a esas dos preguntas de una forma muy sincera. La ok. primera pregunta que tenemos que responder para ver si nuestro corazón ha sido santificado por esa obra del nuevo nacimiento, la primera es, ¿qué opino del pecado? ¿Qué pienso del pecado? Claro, ¿es tu amigo o es tu enemigo? Mm, Según nuestra opinión, que tengamos una opinión sincera, ¿no? Tenemos que ser muy introspectivos a la hora de hacernos estas preguntas. claro. Ver efectivamente qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Acerca del pecado, ¿qué opinamos del pecado? ¿Aborrecemos el pecado? ¿Desechamos el pecado en nuestra vida? ¿O es algo con lo que queremos convivir y que permitimos en nuestra vida? Y la segunda pregunta que debemos respondernos es, ¿estoy realmente contento de vivir en Cristo? Wow. ¿O estoy echando de menos el mundo? ¿Estoy queriendo compartir mi corazón
con esa Wow. dinámica del mundo, o yo estoy contento y estoy convencido de que vivir en Cristo es lo mejor para mí. Claro, Porque el alma que realmente aborrece el pecado y se deleita en la vida en Cristo, en la santidad, porque ama a Cristo, esa es el alma que puede y que está de hecho santificada, ¿no? La segunda claro. cuestión que podemos compartir con respecto a cómo mantener una vida santificada es tener nuestra vista fijada en la regla adecuada. Sí. Tenemos muchos ángulos, ¿no? Y muchas cosas a las que mirar, pero la vida del creyente tiene que estar enfocada la vista del creyente tiene que estar enfocada en un lugar, ¿no? En una regla concreta y adecuada. Y la persona que quiere vivir en santidad tiene una regla fija, que es la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es la única que le puede perfeccionar en santidad. Claro, Si queremos ser excelentes en el poder de la santidad, debemos fijarnos en la palabra y debemos estudiar la palabra, ¿no? claro. De la misma forma que el médico consulta con su libro, el Galeno, ¿no? Que ese libro lo Mm, tienen los médicos, o el abogado con el Littleton, o el filósofo con Aristóteles, que mm, son sus maestros respectivos de sus diferentes artes, pues cuánto más nosotros, como cristianos, debemos consultar y claro, conocer y estudiar la palabra de Dios para que sea esa regla adecuada en claro. la cual nosotros tenemos que vivir, ¿no? Y hay tres peligros para mi santidad que debemos evitar, ¿no? Dentro de este apartado. Andar sin regla alguna, lo que nos convierte en creyentes rebeldes, ¿vale? Ujú. Andar por una falsa regla, lo que nos convierte en creyentes fanáticos, supersticiosos, eh, o andar por la regla verdadera solo en parte, solo lo que me conviene, solo lo que me gusta, lo que nos convierte en cristianos hipócritas, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, a una persona, una mujer cercana a mi familia, que ella dice que solo cree en un Dios de amor. Digo, ¿y qué haces con la justicia? No, 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 yo solo creo que Dios es amor, pero no crees en su justicia, no crees en que Dios es justo, que no tendrá por inocente al que es culpable, eso no lo crees. No, porque Dios me ama y Dios es amor. Entonces, cuando creemos solamente una parte de lo que nos dice la Biblia, Claro, pues entonces estamos cayendo en esa hipocresía, ¿no? Un claro, cristianismo hipócrita. Así que claro. tenemos que liberarnos de los tres si no queremos poner un cuchillo en nuestra garganta, ¿no? En la garganta de nuestra santidad, ¿verdad? Claro, me venía a la mente este juramento, ¿no? Que todos hemos visto, oído en algún momento en alguna película, cuando se hace este juramento en el juzgado, ¿no? Ante el tribunal o ante el jurado, ante el propio juez, de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y ver a la Biblia, como bien decías, esa norma tanto de fe, es decir, lo que creemos, como de conducta, lo que hacemos. Así que buenísimo. Y entendiendo que la Biblia no es una letra o una palabra muerta, sino que es viva y es eficaz, y que está llena del Efectivamente, Espíritu Santo y nos vivifica, nos fortalece y da fruto, ¿no? Y un fruto abundante. Así que buenísimo. efectivamente. Luego, en tercer lugar, hemos hablado de tener nuestra vista fijada en la regla adecuada, de tener buenos cimientos. En Mm, tercer lugar, tenemos que tratar con nuestros motivos. ok. Tenemos que tener motivos puros. Si queremos estar viviendo en santidad, tenemos que mantenernos en motivos puros, ¿no? No debemos creer nunca que nuestra justicia compra nada de Dios. Los Mm, creyentes somos herederos de aquello que el Hijo de Dios compró del Padre. Entonces, al reclamar algo de Dios por nuestra propia justicia, nos excluimos de beneficio alguno de su justicia. No es posible estar en dos sitios a la vez. claro, Si estamos apoyados en nuestra propia justicia, pues entonces no podemos permanecer en Cristo. claro. Entonces, cabe Así es. preguntarse, ¿hay algo peor que el orgullo que desprecia el camino de Dios que Dios mismo ha trazado para salvar las almas? Pues si realmente nosotros queremos ser santos, tenemos que ser humildes, porque las dos cosas van Mm, inevitablemente juntas, ¿no? Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide Jehová de ti? Estoy leyendo que lo tengo aquí. mm, Solamente hacer justicia y amar misericordia y mm, humillarte ante tu Dios. claro. Entonces vemos que esto va junto, ¿no? Estas dos cosas van totalmente juntas, ¿vale?
En cuarto lugar, para mantenernos en santidad tenemos que tener un ejemplo de vida. Y solo hay un ejemplo de vida en el cual nosotros nos podemos fijar. Y ese es el ejemplo de vida de Cristo, ¿no? Cómo Cristo vivió esa vida santificada. Sí, Porque si nos fijamos en ejemplos inferiores, nunca podremos esperar sobrepasarlos a estos ejemplos. Está bien fijarnos en hermanos que tienen más madurez que nosotros, que tienen más claro. entendimiento, pero en otras áreas. Cuando se trata de fijarnos en santidad, nuestro ejemplo tiene que ser Jesús, ¿no? Porque si Mm, no, como digo, si nos fijamos en ejemplos inferiores, pues nunca podremos esperar sobrepasarlos. El cristiano claro. más santo de la tierra es demasiado bajo para ser nuestro modelo, ya que la perfección en santidad no puede hallarse ni en el siervo más sincero del mundo. Ni Claro. siquiera Pedro, portavoz de los apóstoles, andaba siempre según el Evangelio, y los que insisten en seguir a tal o cual hombre, inevitablemente, al final se descarriarán, acabarán Mm, equivocándose. Seguimos a Cristo, no a los hombres. Y así aunque el es. testimonio de hombres santos, como he dicho antes, nos anima y nos inspira en lo humano y es bueno para nosotros, solo el testimonio de Cristo es de Así imitar, es. porque solo en Cristo encontramos una absoluta perfección, ¿no? Sí, Entonces, el mandamiento de Cristo es nuestra regla y su vida es nuestro modelo a seguir. Así mm, que si queremos vivir una vida santa, no solo debemos hacer lo que Jesús manda, hay que actuar como Él actuaba. Hay que tener esa vida, ese estilo de vida que Él tuvo, ¿no? En quinto lugar, pues para mantener una vida en santidad, debemos depender de Dios para nuestra santidad. Si Él es nuestro modelo, claro. también Él es aquel de quien dependemos para nuestra santidad, ¿no? Mm, La vid dará frutos mientras tenga un muro o un poste donde apoyarse, pero sin esa ayuda es pisoteada y no produce nada, ¿no? Entonces, si queremos practicar el poder de la santidad, Proverbios 3:5 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿vale? claro. Dios está dispuesto a ayudar a todo aquel que se lo pide, a todo aquel que se apoya en él, pero no garantiza ayuda a nadie que no tenga una dependencia de él para vivir en santidad. Claro, es como y yo creo que a todos con el ejemplo que has puesto y la ilustración de la viña, nos viene Juan 15, indudablemente, ¿no? Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, como mis discípulos, mis seguidores, separados de mí, nada podéis hacer. Y necesitamos, obviamente, dependemos absolutamente de la presencia y de la naturaleza y del amor y del poder de nuestro Dios para que nuestras vidas sean cambiadas. No podemos confiar, como bien decías en Proverbios 3, en nuestra propia fuerza humana, Ujú. finita, imperfecta. Así que buenísimo, buenísimo. Mm, Así es, así es. Luego hay un sexto paso o consideración que debemos tener en cuenta si queremos mantener una vida en santidad. Y fíjate, esta es una de las que más cuesta a la gente, ¿no? Yo en mi experiencia pastoral, y supongo que tú también lo estás viendo, ¿no? Que es escoger amistades espirituales. A la mm, gente le cuesta mucho soltar, ¿verdad? Las amistades cuando son amistades que vienen de tiempo, pero son amistades que no están en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que evitar los amigos impíos, mm. porque estropearán el poder de la santidad. Hay un ejemplo muy bueno, ¿no? ¿Usarías la misma copa que uno que tuviera una enfermedad infecciosa para beber? Pues no, seguro que no, ¿no? El Claro. pecado es tan contagioso como la peste. Entonces, no tiene sentido que alguien que está viviendo en santidad comparta su vida con alguien que está totalmente en contra de la santidad. Del mismo modo que no tiene sentido que un limpiador comparta casa con un minero de carbón, ¿verdad? Sería una incongruencia, ¿no? Lo que uno limpia, el otro lo llena inmediatamente de manchas de grasa negra, ¿no? De polvo negro. Entonces tenemos que dejar de fingir. No podemos estar entre impíos por mucho tiempo sin que se contamine nuestra alma, ¿no? La cual el Espíritu Santo ha purificado. Entonces, Mm, no te lavó para ver cómo corres a bañarte en los pecados más pestilentes del mundo, ¿no? Es mm. como muchas veces hemos oído, ¿no? Que la oveja la limpias y se mantiene limpia, ¿no? El cerdo lo limpias y otra vez vuelve corriendo al salto, ¿no? Y Sí, y como ejemplo, fíjate, además, sí, perdona, ¿decías no, algo?
Sí, no, como ejemplo, contarte un testimonio también de una persona muy, muy cercana a mí, concretamente de mi familia, que mientras ha estado en la iglesia y ha estado viviendo en la iglesia y ha estado viviendo con nosotros, cercano a nosotros, ha sido una bendición, pero ha sido dejar de congregarse por circunstancias totalmente ajenas a ella, ¿eh? O sea, no es que ella haya querido dejar de congregarse ni nada, pero lo ha tenido que hacer por las circunstancias que han Mm. surgido. Y las compañías que tiene, aunque son familia directa suya, no son creyentes. Y Sí, ahora cuando vas y hablas con ellas, notas absolutamente en sus palabras, en su actitud, en todo. Ella sigue amando al Señor, pero está contagiada de todo eso que esas personas que no son creyentes y que no viven en santidad le están contagiando, ¿no? O sea, tenemos que tener bien claro que si queremos vivir en santidad tenemos que escoger amistades sí, espirituales, ¿no? totalmente. Porque al final el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos va a dificultar mucho o facilitar justamente ese desarrollo, ¿no? Sí, Entonces, un buen entorno va a facilitar nuestro crecimiento, un mal entorno lo va a dificultar mucho y en ese entorno las amistades tienen un porcentaje muy alto, ¿no? ajá, Eh, y es cierto que tenemos que escoger bien nuestros compañeros de viaje. Ya se nos dice que no nos unamos con yugos desiguales, es decir, dar ese compañerismo. Hay un pasaje, Manuel, en Hebreos capítulo 11, que tiene que ver con la vida, la historia, el comportamiento de Abraham en este sentido, ¿no? La Biblia nos llama que, o nos dice, o nos otorga el nombre o el título de extranjeros en nuestra tierra, peregrinos, sí, como aquellos que van de paso. así, Y nos dice Hebreos 11:9, hablando de este asunto de tenemos que cuidar y escoger muy bien nuestros compañeros de viaje, nuestras amistades, que sean buenas, espirituales. Dice Hebreos 11:9, por la fe, y leo textualmente, hablando de Abraham, perdón, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ujú, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, Abraham, aun cuando hemos leído, ¿no?, que habitaba en la tierra prometida, pero él se dio cuenta que incluso en la tierra prometida él se consideraba extranjero y no participaba, es decir, no le dio su compañerismo, su amistad, su corazón a las personas o a las familias que estaban a su alrededor. No estamos diciendo que no debamos tener compañerismo o una amistad, o un trato, o una relación con las personas que no son creyentes. Lo que estamos diciendo es que no podemos ponernos en el mismo yugo que los incrédulos, caminar en la misma dirección, en la misma, bajo la misma autoridad o la misma senda que los que no conocen al Señor, ¿no? Al grado de entregar nuestra amistad, nuestro corazón a ellos. Así que vemos que todo esto, bueno, pues es un aspecto muy importante y vemos, ¿no?, a Abraham dispuesto a vivir como un extraño en medio de aquellos que habitaban la tierra prometida, ¿no? efectivamente, muy buen ejemplo ese que has puesto. Debemos entender que los cristianos somos un pueblo aparte, ¿no? Mm, Santo quiere decir apartado. Entonces, somos un pueblo que Dios ha escogido, ha elegido y nos ha apartado para tener comunión con Él, para su servicio, para vivir para Él, ¿no? Se dice, por ejemplo, de Pedro y Juan en Hechos 4:23, dice, ellos estaban encarcelados y cuando fueron puestos en libertad, lo primero que hicieron, dice Hechos 4:23, dice, puestos en libertad, mm, vinieron a los suyos, ¿no? Entonces, es lo que decimos, ¿no? Los creyentes no debemos unirnos, tener comunión con los incrédulos. Nuestro tiempo con los impíos debe dedicarse a predicarles el Evangelio de salvación y vida eterna de Cristo. Y en esto debe basarse nuestra relación con ellos, ¿no? Pero la comunión, el tiempo, la amistad, debemos tenerla con hermanos en la fe. Y a ser claro, posible, hermanos mm, más maduros que yo, para que me correcto, sean como ejemplo y además me sean como bendición, ¿no? así es. En séptimo lugar, la séptima consideración que debemos tener en cuenta si queremos mantener nuestra vida en santidad tiene que ver precisamente con lo que hablábamos anteriormente. Yo debo rendir cuentas a un cristiano maduro, ¿no? Algunas veces el amor al yo nos ciega tanto que no vemos ni una sola falta en nosotros mismos. Y otras Sí, veces pasa todo lo contrario. La autocondenación nos hace vernos lo peor de lo peor
y mucho peor de lo que y que no hay realmente somos. virtud en nosotros. Claro. Entonces, es ahí donde toman importancia los hermanos maduros en la fe. Estos hermanos que están capacitados por su madurez espiritual, por su entendimiento, su relación con Dios, pues para ministrarnos y para aconsejarnos, ¿no? Si nosotros mantenemos el corazón tierno y dispuesto a recibir la reprensión con verdadera mansedumbre, los hermanos maduros en la fe serán una Sí. auténtica bendición para nosotros. Fíjate, David en el Salmo 141:5, él dice que el justo me castigue será un favor. Fíjate lo que dice, ¿eh? Que el justo me castigue Fíjate, será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. wow. Entonces aquí vemos cómo David Wow. aceptaba la reprensión como si de un hermano mayor se tratase, que hubiera Buenísimo. derramado un frasco de ungüento precioso sobre su cabeza, ¿no? Así que Wow. necesitamos, para mantenernos en esa vida en santidad, necesitamos ayuda, ¿verdad? Los unos de los otros. Necesitamos ayuda de esos hermanos preciosos, cristianos, maduros en la fe, que nos van a ayudar y nos van a ministrar. En octavo lugar, debemos tener en cuenta que para Mm, vivir en santidad no podemos contristar ni apagar al Espíritu Santo. así es. El ministerio del Espíritu Santo es imprescindible en nuestra vida cristiana, en esta dispensación de la Iglesia en la que estamos viviendo. Él Mm, tiene la labor de guiarnos a toda la verdad, como podemos ver en Juan 16:13, y de glorificar a Cristo tomando de lo suyo y haciéndonoslo saber, como podemos leer también en Juan 16:14. Si le impedimos al Espíritu Santo cumplir su ministerio en nuestra vida, pues estaremos impedidos para vivir la vida en santidad, porque Él es quien nos guía a la santidad. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a esa santidad. Entonces, si yo le impido al Espíritu Santo, sí, lo contristo, lo apago y le estoy impidiendo que cumpla su ministerio en mí, ¿cómo voy a poder vivir en santidad, no? Entonces, la forma en claro. la que contristamos o apagamos al Espíritu Santo, ¿cuál es? Pues cuando le ignoramos, cuando no le Mm, damos lugar en nuestra vida. Además, un lugar de preferencia. El Espíritu Santo tiene que ocupar un lugar de preferencia en sí. nuestras vidas. Y Él trae a nuestro espíritu y a nuestra alma deseos, anhelos, pensamientos, convicciones, Mm, palabras, acciones santas que producen una vida santa en nosotros. Así buenísimo. que nuestra santificación se logra por fe, como vemos en Hebreos 11:6, pero también gracias al poder del Espíritu Santo, como vemos en 2 de Claro. Tesalonicenses 13 y en 1 de Pedro 1:2, ¿no? Mm, El apóstol Pablo escribe: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. 1 ah, de Corintios 6:11. Así que si queremos mantener una vida en santidad, no debemos ignorar ni debemos apartar al Espíritu Santo de nuestra vida, debemos dejarlo ministrar y dirigir nuestras vidas para que nos dirija a esa santidad. sí, es justamente este domingo recordando la palabra que se Ajá. predicó en la iglesia, esa llenura, ¿no?, del Espíritu Santo, que Uh-huh. básicamente pleró, doble O en griego, significa controlado y dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en Efectivamente. el que le damos lugar en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones al Señor para que Él controle y Él nos dirija. Buenísimo también. Efectivamente. Y bueno, en noveno lugar, pues si queremos vivir en santidad, tenemos que depender del Mm, pacto divino de la gracia. Tenemos que depender de la gracia de Dios. Eh, no sé si nos damos cuenta de que la santidad de Moisés, por ejemplo, venía del Evangelio y no de la ley. Sus actos de santidad se atribuyen a la fe. En mm, Hebreos 11:24-27 dice: por la qué fe bueno. Moisés renunció a gozar de los deleites temporales del pecado, por la fe dejó a Egipto. Entonces estamos viendo que la santidad de Moisés venía del Evangelio, de una vida de fe, no de la ley, ¿vale? Entonces, Ujú. para que nosotros también podamos conservar la santidad por este pacto, tenemos que considerar tres verdades particulares en cuanto a la gracia de Dios, ¿no? La primera es que Dios es quien nos da poder para vivir la vida santificada. Mm, Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. En segundo lugar, Dios suministra plenitud de gracia en Jesucristo. El Padre ha puesto un tesoro rico y pleno de gracia en su Hijo para mm, cubrir nuestras necesidades. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda la plenitud. Así que Mm. tenemos toda la plenitud. Dios nos ha suministrado en Cristo todo lo que necesitamos, ¿no? Y en tercer lugar, Dios espera de nosotros que recibamos de Cristo. Cada hijo de Dios tiene derecho a esa plenitud en Cristo. Es un derecho legal que Dios Qué nos ha bueno. dado. Por eso no es todo. El instinto de la nueva criatura es absorber de su gracia como el feto se Mm. alimenta de la madre por medio del cordón umbilical en el vientre de su madre, ¿no? Así que si Sí, tenemos hambre de mayor santidad, pues debemos recibir mayor gracia de Cristo. Y sin ella no podemos vivir en santidad, necesitamos la gracia de Dios, ¿no? así Y en es. décimo y último lugar, y ya terminamos con esta parte, pero esta es muy importante, debemos guardarnos mucho, mucho, mucho del desaliento. Sí, El desaliento, la depresión, son las armas más dinámicas que utiliza Satanás para alejarnos del propósito divino para nuestra sí. vida. Si puede esparcir un poco de desánimo aquí y allá en nuestros pensamientos y hasta en nuestras oraciones, podrá convencernos para que nos quitemos la coraza de justicia. Y si lo logra, ¿vale? Seremos presa fácil para él. Por eso él Así es. insiste en desalentarnos una y otra vez. Y por eso nosotros debemos guardarnos del desaliento. Para guardarnos del desaliento, un consejo que yo doy muy bueno es estar en comunión con Dios, por supuesto, estar permitiendo que el Espíritu Santo, todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero hay una parte también que es fundamental, que es el congregarnos, formar parte de la iglesia, estar Mm. sirviendo en la iglesia, estar hablando con y estar teniendo vida de iglesia con los hermanos en la iglesia. Allí vamos a estar muy protegidos, ¿no? Es como ¿cómo se dice? El número ¿cómo se llama? El redil de las ovejas, Ujú. El rebaño. el rebaño, que al estar todas juntas, unas con otras, allí hay protección, allí encuentran protección, allí encuentran un sitio realmente que a ellos les protege y donde se sienten. Pues así es para nosotros, ¿no? Así que ese sería un Sí. buen consejo para Muy guardarnos de bueno, eso. como un apéndice y buenísimo. Y me viene Hebreos 13 cuando el autor dice, no os dejéis de congregar, como algunos Mm, tienen por costumbre, sino que os animéis y os exhortéis y os incentivéis los unos a los otros a las ujú. cosas espirituales, ¿no? Claro, es que cuando estamos solos, al diablo le es muy fácil Claro, entrar ahí, meternos pensamientos. Él está el desánimo, continuamente insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y si estamos solos, lo consigue. Es claro. cuando estamos en unidad, cuando estamos en congregación, que le ofrecemos resistencia a ese desánimo, ¿no? Pues mira, Manuel, en base a lo que acabas de decir, me da pie a hacerte otra pregunta, porque hemos visto 10 maneras, como un apéndice, que sería de congregarnos, lo que nosotros deberíamos hacer, lo que Dios quiere que hagamos, incluso lo que Dios nos ayuda a que hagamos. Ujú, Pero hablabas justo del diablo, ¿no? Cómo él va a atacar, va a buscar momentos de debilidad, de soledad. Eh, y la pregunta entonces que me surge es la siguiente. ujú. ¿Cuál es la estrategia que el diablo va a utilizar para quitarnos esa coraza de justicia o perforarla, ¿no? Para dañar nuestro corazón? Sí, sí, por supuesto que Satanás tiene estrategias para evitar que nosotros vivamos en santidad. Él no quiere que nosotros vivamos en santidad. Mm. Al revés, él quiere que nosotros tengamos una vida mundana, impía, donde el pecado nos esté dominando, nos esté controlando, y de esa forma él pueda tener control sobre nosotros, robarnos de Mm. Cristo y llevarnos a la condenación eterna, ¿no? Así que, por supuesto que él tiene estrategias para evitar nuestra vida en santidad y arrebatarnos esa coraza. Y podemos ver su estrategia en tres amenazas fundamentales, que además son mentiras, porque recordemos que el diablo es el padre de mentira. Mm. Son tres estrategias, tres amenazas que lanza contra nosotros y que suelen ser efectivas en muchos casos. Mm. Desgraciadamente, tenemos que reconocer que son efectivas en muchos casos. La primera de estas mentiras que lanza como estrategia Satanás contra nosotros es decirnos que la rectitud estorba al placer. Eh, es Qué decir, bueno. el diablo retrata la vida santa como algo austero, amargo, eh, eh, como algo no deseable, ¿no? Como algo en lo que no hay placer, en lo que uno no se puede deleitar.
Entonces, él es como si nos dijera, mira, si vas a ser así de santificado, despídete del gozo, ¿eh? Despídete de tener gozo, porque lo que vas a tener es austeridad, es amargura, es estar aburrido, es Sí, estar, ¿vale? Entonces, los que no tienen la conciencia ancha, dice el diablo, lo pasan muy bien, pero tú vas a perderlo todo. Y este es el argumento, la mentira que utiliza, ¿no? Sí que es cierto que vivir en santidad nos hará renunciar a ciertos, entre comillas, placeres, ¿no? Que no son tanto placeres, sino pecados, actitudes pecaminosas, eh, eh, puntos pecaminosos de vida, ¿no? claro, Pero Satanás correcto. nos engaña porque tergiversa la verdad. Ya que dichos placeres, pues son de dos tipos. Por un lado, los placeres pecaminosos en sí, que son todos aquellos que gustan a la carne y que encontramos descritos en la Biblia, son aquellos pecados que deleitan el apetito sensual, o los placeres no inherentemente pecaminosos, que estos son los más peligrosos, diría Claro, yo, a ¿no? ver, explica Claro, eso. son algunos placeres que en sí no parecen pecado, o que en sí no son pecado, sino que el pecado estriba en su abuso o lo inoportuno que son en ese momento, ¿no? Por Mm, ejemplo, en ciertos momentos el poder de la santidad no admite algo que en otros momentos es aceptable. En tiempo de ayuno, ¿no? Por poner un ejemplo. En tiempo de ayuno, para nosotros es un placer comer, pero en tiempo de ayuno tenemos que abstenernos de comer, ¿vale? claro, Si nosotros comemos en medio de un ayuno, pues estamos haciendo uso de un placer que no es pecado, comer no es pecado, estamos haciendo uso de un placer inoportuno que hay que evitar durante ese tiempo de ayuno, ¿no? mm, Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que son placeres no inherentemente pecaminosos, ¿vale? Y en segundo lugar, con referencia a la estrategia de Satanás que él utiliza para quitarnos esa coraza, correcto. Satanás amenaza con falta de prosperidad. Antes nos amenazaba con falta de gozo, con falta de disfrute, con De falta placer. de placer. Ahora nos amenaza con falta de prosperidad, ¿no? Y te dice, Mm, si realmente te comprometes en esa clase de vida santa, a no ser, por supuesto, que estés dispuesto a perder todo lo que te ha costado tanto trabajo ganar, pues es que lo vas a perder, corres el riesgo de perderlo, ¿no? Entonces, mira lo más prominente mira los más prominentes del mundo, nos dice Satanás. ¿Acaso viene su riqueza de la santidad? Y te los pone, ¿no? Si ujú, hubieran sido tan estrictos como tu conciencia ligada a las reglas de la vida santa, no habrían llegado a tener éxito, ¿verdad? claro. Y nos viene con este cuento, ¿no? Con esta mentira. Yo recuerdo un testimonio, fíjate, de un hombre que me sorprendió tanto, ¿verdad? Lo que dijo este hombre, y que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Estábamos en Bolaños, salíamos todos los sábados a evangelizar, y un día Sí. pasamos, mi mujer y yo, y alguien más que venía, no recuerdo quién era, pasamos a un burger que había allí, y empezamos a hablar con el dueño del burger, ¿no? Entonces le presentamos el Evangelio, y de repente el hombre dice, pero oye, dice, ¿no habéis pensado en que si la gente se convierte y se convierte en cristianos y entonces ya no practican pecado, pues entonces es que fíjate, es que eso sería una ruina, dice el hombre, ¿no? Dice, porque entonces ya pues no habría necesidad de cárceles, no habría necesidad de policías, no habría necesidad de jueces ni de abogados, y estas personas ¿de qué vivirían? Se arruinarían, ¿no? Entonces este fue su argumento para Ujú. rechazar el Evangelio, ¿no? No, esto no Guau, me conviene porque esto no va a traer prosperidad a mi vida, porque esto guau, no va a tener, y es esa amenaza de Satanás contra la guau. santidad, ¿no? Entonces, Para este hombre la maldad era su riqueza. Qué sí, tremendo. sí, 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 Wow. tremendo, ¿no? De verdad, a mí me dejó muy sorprendido, nunca había oído un argumento como ese para rechazar el Evangelio. Y luego, en tercer lugar, esas tres estrategias que vemos de Satanás para despojarnos de nuestra coraza y que dejemos de vivir en santidad, Satanás amenaza también con la oposición y la ridicularización, no sé si lo he dicho bien, Ridiculización. del mundo, ¿no? El tercer tropiezo que el diablo pone en el camino Mm. de la justicia es una presión astuta, ¿no? de sus coetáneos. Dice, ¿no te das cuenta de que perderás el respeto de amigos, de vecinos, si andas vestido de esa coraza? Ya sabes que la palabra dice que es importante vivir en paz con tus semejantes. ¿O es que te gusta que se burlen de ti como de Lot entre los sodomitas y de Noé en el viejo mundo? Entonces, Mm. él nos va a decir, debes saber que
que debes saber que la santidad hace mala sangre en todas partes, ¿no? Y si la Mm, tienes, atraerás los golpes del mundo entero y te van a ridiculizar y te van a apartar y te van a desechar y nos mete esta mentira, ¿no? Aunque este argumento débil lleva bastante peso como para construir una tentación peligrosa, cuando tropieza con una persona de carácter flojo y una fuerte inclinación mm, a la vida apacible, ¿no? Y esto, como es algo que desgraciadamente está mucho en nosotros y muy presente en nosotros, pues es una de esas tentaciones perdón, de esas estrategias muy efectivas, claro. ¿no? Aarón probablemente tropezó con esta misma piedra al fabricar el becerro de oro. No lo empezó por gusto, sino para tranquilizar al pueblo que se había revuelto, ¿verdad? En Éxodo 32, 22 dice, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y esta fue su defensa. No sabía a qué podía llegar el pueblo si rechazaba sus exigencias. Solamente lo tranquilicé para evitar mayores problemas. Es lo que dijo Aarón, ¿no? Así que vemos la necesidad de armarnos contra esta tentación diabólica que es muy efectiva del diablo, ¿no? Y estas son las tres amenazas principales que Satanás Mm. usará contra nuestra vida en santidad. El placer, la prosperidad económica y el rechazo y la ridiculización del mundo, ¿no? Ahí es Así donde nos es. quiere meter, ahí es donde nos quiere meter. Así es, pues es bueno saber también cuáles son las estrategias, los caminos, las herramientas o armas que el enemigo va a usar para poder tener las defensas, de acuerdo, bien ubicadas, bien colocadas y tener esas antenas y esos radares para saber por dónde puede venir el enemigo y estar muy atentos como esas atalayas y esos vigías, ¿de acuerdo? En la noche que no se distraen y que no se duermen. Pues hemos visto estos dos grandes bloques, Manuel, hemos visto estos 10 primeros puntos con un apéndice al final de la importancia de congregarnos, 10 consejos acerca que tienen que ver o nos ayudan a mantenernos en esa vida santa, en esa vida de santidad. Y también hemos visto estas estrategias, tres de ellas, cómo el enemigo va a intentar usarlas para despojarnos de esa coraza de justicia. Bueno, pues estos dos bloques que ya hemos visto también nos emplazan y nos hacen llegar al final de este programa. Se ha pasado volando y estoy convencido que habrá sido de muchísima bendición para todos aquellos que nos están viendo, sea ahora en directo o tal vez más adelante lo estén visualizando. Por favor, deja tus comentarios siempre en el chat, deja tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, opiniones. De nuevo, comparte este vídeo con tus amigos, con aquellas personas que consideres que lo necesitan. Dale like al vídeo, suscríbete también al canal, eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues en nombre mía y de Manuel, que estamos aquí los dos en vuestras pantallas, simplemente os queremos dar las gracias por haber estado ahí y nos emplazamos para la siguiente semana, que continuaremos ya con una nueva parte de esta armadura que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla. Que el Señor os bendiga, nos vemos la semana que viene, estamos despedidos, seguimos unidos y conectados. Bye. Osculo santo para todos.